El desarraigo es cuando se separa a alguien del lugar donde se ha criado o ha nacido, ¿sí? Es como cortar los vínculos afectivos que se tienen con ese lugar. Las problemáticas del desarraigo son muchísimas en realidad. Hablamos de jóvenes que se vienen y que es la primera vez que van a tener esta experiencia de vivir solos, es la primera vez que se van a encontrar con la tarea de tener que administrarse económicamente y también de tener que llevar un hogar adelante. Empiezan a desplegarse en un mapa, ¿no?, de distintas dificultades que se van a ir enfrentando, que no se dan en un proceso. Se dan todas de golpe. Son muy abruptas. Todas juntas al mismo tiempo, totalmente abrumados por un montón de información, de estímulos, de vivencia, de responsabilidades. El primer día que te bajás en Tres Cruces y te tenés que enfrentar el 18 de julio con esa vía gigante, con los ómnibus, que no sabes realmente cómo orientarte, es muy difícil. Y uno cuando viene a Montevideo, la realidad es que no quiere sentirse de Montevideo. Hablamos de tu experiencia. Ahora, entrando en la temática principal del episodio, ¿qué es el desarraigo? Bien, bueno, antes de definir qué es el desarraigo, a mí me gusta siempre contextualizarlo, que el desarraigo está relacionado o es una consecuencia de las migraciones internas. ¿Qué son las migraciones internas? En realidad es este movimiento poblacional geográfico que se da de venirse del interior del país a Montevideo. Así como existen las migraciones internas, también están las migraciones externas, que son quienes se van a vivir a otros países. En este caso hablamos de la migración interna, que es cuando los jóvenes se vienen de distintos puntos del interior del país a residir a Montevideo. Por suerte, igual con la descentralización de la educación, esto ha bajado un poco, pero igualmente siguen existiendo muchos jóvenes que se vienen a vivir a Montevideo. Y cuando hablamos de este movimiento, de esta migración, ahí aparece el desarraigo. El desarraigo es cuando se separa a alguien del lugar donde se ha criado o ha nacido, ¿sí? Es como cortar los vínculos afectivos que se tienen con ese lugar. Y para mí, cuando conocí ese concepto, pude darle voz a esa emoción o esa vivencia del estar acá en Montevideo, lejos de la familia, lejos de los amigos y todo lo que implica el desarraigo. ¿Y cuáles son las problemáticas más frecuentes que se enfrentan los jóvenes cuando migran del interior a Montevideo? Las problemáticas del desarraigo son muchísimas en realidad, que tiene que ver con el separarse de la familia, de los amigos, del lugar en el que nacimos, pero también influye en distintas áreas, como es en lo educativo, como es en lo emocional y como es en lo económico también. Hablamos de jóvenes que se vienen y que es la primera vez que van a tener esta experiencia de vivir solos, es la primera vez que se van a encontrar con la tarea de tener que administrarse económicamente y también de tener que llevar un hogar adelante, ¿tá? Y ni que hablar cuando hablamos de los desafíos que tienen a nivel académico también. Entonces empiezan a desplegarse en un mapa, ¿no?, de distintas dificultades que se van a ir enfrentando, como decíamos hoy, que no se dan en un proceso, no se dan de forma escalonada, exactamente. Se dan todas de golpe. Son muy abruptas. Todas juntas al mismo tiempo, totalmente abrumados por un montón de información, de estímulos, de vivencia, de responsabilidades, de obligaciones. Exacto. En las que obviamente los chicos se sienten recontra desbordados, ¿no? Exactamente. Y como decimos, no todos pasan por la misma experiencia. Tenemos quienes se vienen a vivir con la familia, tenemos quienes se vienen a una residencia y están también quienes se vienen a vivir solos. Y cada uno va a enfrentar distintos desafíos en estas experiencias, pero sí hay ciertas cosas que son en común. A esto de sentirse solos, muchas veces les pasa, por más que se vengan a una residencia, al no conocer a nadie, al no tener un entorno, al no tener este sentido de pertenencia, les resulta más difícil este proceso de adaptación. ¿Y cómo es esa adaptación al entorno específicamente, de venir, de vivir en una ciudad más tranquila a lo que es el caos de Montevideo? Sí, bueno, es una de las cosas más difíciles de adaptarse. Esto yo siempre digo, en Florida al menos no hay ómnibus, hasta
hasta el día de hoy no hay ómnibus, y el hecho de venir a Montevideo, el ruido, el movimiento que hay, que es muchísimo más rápido que en el interior, el tener que enfrentarse al tomarse un ómnibus, son desafíos que son muy, muy abrumadores y muy difíciles al principio, que obviamente uno ya está adaptado, pero el primer día que te bajás en Tres Cruces y te tenés que enfrentar en 18 de julio con esa vía gigante, con los ómnibus, que no sabes realmente cómo orientarte, es muy difícil. Si bien hoy por suerte tienen las aplicaciones que en mi época no existían, no deja de ser igualmente problemáticas o desafíos que les pasa a todos cuando recién llegan. Por suerte que hoy hay mucha más información y mucha más accesibilidad a esta información. Sí. Y sumado a esto tenemos las responsabilidades que pueden ser tener que cocinar, tener que hacer mandados, tener que administrar una economía. Sigue siendo cada vez más difícil para estos jóvenes, ¿no? Sí, bueno, no solo eso, sino que además se le suma la responsabilidad que sienten muchas veces, estas presiones que son muchas veces internas, pero también externas, de tener que rendir en la facultad y además salvar. Entonces también se hace más complejo este proceso de migratorio, porque no solamente es me vengo a estudiar, es me vengo a estudiar, tengo que intentar rendir y salvar y además adaptarme al nuevo entorno, adaptarme a la facultad, aprender a gestionar un hogar o aprender a convivir en una residencia, ¿no? Son como distintos factores que van apareciendo y que es una persona la que tiene que hacer frente a todas esas realidades que va viviendo. Y muchas veces enfrentarse a todas estas responsabilidades con el acompañamiento o no de la familia, con el entendimiento o no de la familia, que también juega un papel importante a la hora de tengo que salvar porque mi familia está pendiente o porque es lo único que tengo que hacer muchas veces. Sí. Entonces eso sigue dificultando lo que es el día a día del estudiante. Sí, tal cual, Fabri, y no solamente las presiones, como tú decís, sino también, no nos olvidemos la edad en la que se vienen los jóvenes, 18 años, 19 años, la gran mayoría, y eso también hace un poquito más complejo todo el proceso, entendiendo que están en una etapa de la adolescencia y están madurando y creciendo de una forma muy, muy, muy rápida, entonces, bueno, también le hace un poquito más complejo en todo este proceso. ¿Y cómo puede acompañar la familia en estos casos? Bien, siempre digo que la familia tiene que tratar de tener muchísima paciencia, porque entiendo, y desde Transitar, que después lo conversaremos, uno de los pilares fundamentales es la familia, pero también es importante entender o visualizar esta experiencia del joven, es poder acompañarla sosteniéndola con mucho amor, mucha paciencia y sobre todo también entendiendo que son muchos los desafíos que va a atravesar el joven y que no va a ser durante el primer año, sino que va a ser durante seguramente la gran mayoría de la carrera. La familia a la distancia muchas veces se queda sin estrategias para poder acompañar, pero lo más importante para el joven en ese momento es que lo puedan sostener a la distancia, que lo puedan escuchar cuando está triste, que llama llorando a la familia, que la familia lo pueda consolar, ¿sí? Muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no tiene la posibilidad la familia de venir a Montevideo a abrazarlo o acompañarlo. Hoy día, por suerte, tenemos la tecnología, las pantallas, que bueno, se pueden hacer videollamadas y de ese lugar sentirse un poquito más cerca. La familia muchas veces entiende que tal vez es más difícil para el joven, no, que si lo llamo y le doy una videollamada va a extrañar más, no necesariamente. Muchas veces lo que se necesita es la contención de la familia, aunque sea a la distancia, pero que esté. Estar presente a veces es mucho más, estar disponible es mucho más eficiente que por ahí exigirlo o presionarlo para que el resultado académico o el objetivo esté cumplido. Sí, sin dudas. Y muchas veces en estas situaciones los chicos están viviendo tantas cosas que el simple hecho de escucharlos, de entenderlos, de acompañarlos es súper valioso. Sí. Y también el cambio cultural que genera a estos chicos que vienen del interior con ciertas costumbres, con ciertos hábitos, de venir a la capital y encontrarse con una realidad totalmente diferente, ¿no? Sí, es así. Bueno, aunque te podés venir de Rivera y te pasa eso, te venís de Florida y también te pasa eso, porque hay algo que uno lo siente muy característico cuando se viene de su lugar, es por ejemplo el acento,
que es algo de lo más característico, ¿no? Esto de cuando te escuchan hablar, ¿y de dónde sos? ¿No? Ya sabemos que de Montevideo no. Y en realidad eso, al principio, si bien genera este choque cultural, al principio uno lo vive con mucho orgullo, ¿no? Porque, bueno, todavía sigo teniendo ese pedacito de Florida, por ejemplo. Y muchas veces termina siendo el apodo de, ¿no? El canario o el de Rivera, ¿no? El cara. Entonces también termina siendo una identidad para quien se viene, que bueno, lo ve como algo positivo. Si bien después con el tiempo, algunos, no todos, se terminan adaptando y pierden un poquito de ese acento, por ejemplo, después hay muchos que lo sostienen hasta el día de hoy. Pero sí, estos cambios culturales también, no sé, desde los horarios o desde la alimentación, son impactos que se dan en un inicio, que después con el transcurso del tiempo los jóvenes se van adaptando y se van acoplando más a la vida montevideana, pero la realidad es que al principio a uno le cuesta mucho desprenderse de eso, porque es lo que genera el sentido de pertenencia de su lugar, y uno cuando viene a Montevideo la realidad es que no quiere sentirse de Montevideo. Después con el tiempo uno se va amigando y después se queda toda la vida, como en mi caso, pero la verdad que al principio es como esa pelea entre yo vengo de un lugar porque en realidad quiero continuar, quiero tener mi proyecto de vida, pero bueno, después el instalarse y sentirse parte de Montevideo es el proceso que se lleva a cabo. Ahora ya sabemos qué significa el desarraigo, qué es lo que viven y sienten la mayoría de jóvenes que migran desde el interior a la capital. En el siguiente capítulo vamos a conocer Transitar, el proyecto que dirige Matilde y que acompaña a estudiantes, futbolistas y a sus familias en este proceso.